panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, pull a mask towards you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing even if the bag doesn't inflate. Be sure to adjust your own mask before helping others. A water evacuation is unlikely during this flight. However, life vests are located under your seats in the economy cabin, and if you're seated in first or business class, life vests are either between your seats, under your seats, or in the compartment under your armrest. To use, pull the tab to remove the vest from its container. Open the pouch, slip the vest over your head, and fasten the two straps to the front of the vest, and then adjust the vest to fit loosely around your waist. As you leave the plane, inflate it by pulling down on the red tabs on the bottom of the vest, or manually inflate it by blowing into the tubes at shoulder level. You can activate a light by pulling down on the tab in front. Most seat cushions can be used for flotation as well. Before we take off, please be sure your seat backs are in the upright and locked position, your tray table is put away, and all carry-on items are securely stowed. As we come through the cabin for our final safety checks, please let us know if you have any questions. We all ask that you review the safety regulation card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Delta Flight 2928 to Atlanta, and thank you for flying Delta. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you. All aisles, exits, and bulkhead areas should now be clear. All electronic devices should now be turned off and stowed, as they may interfere with the aircraft's navigational and communication systems. Once airborne, we'll let you know when you may use approved electronic devices, but note that some items may not be used at any time during the flight. You'll find a list of approved devices in the in-flight information section of Sky Magazine. If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card located in the seat pocket in front of you. If you are unable or prefer not to perform these functions, please let us know and we'll be happy to find you another seat. As we leave the gate, please make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, lift the top of the buckle. Remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. Even if the sign is off, we ask that you keep the seatbelt fastened while seated in case we experience some unexpected turbulence. Passengers to comply with the posted placards and lighted signs located throughout the cabin, as well as any crew. Buenas noches. ¿Cómo andamos todos? Bienvenidos. Arrancamos otro directo aquí en Charlie Papa Simulations. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves 13. Jueves 13 de enero del 2022. Gracias a Dios estamos acá ya un poco más relajado, tranquilo. Ya pasó el calor un poco, ¿no? Mira vos que se nos fue el sol. Cayó el cielo de la nada en la tarde. Hasta granizo se nos cayó aquí. Así que comenzamos, ¿no? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a saludar aquí. Pero primero vamos a poner la encuesta. Ya. Vamos a preguntar a la gente si ya nos sigue en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque hoy hay sorteo, pero se viene otro más. La próxima semana lo vamos a lanzar, así que no se lo pueden perder. Aquí vamos a colocar sí y aquí vamos a colocar no. Y va a estar buenísimo. Ayer ya dimos una idea y si los que nos acompañaron en el directo de anoche ya saben más o menos de qué se trata. Ya, saludamos a Eduardo Taborga, ¿cómo anda? Carlos Villarruel, de Bolivia, de Productos Aviación Bolivia, ¿no? Carlos, ¿cómo anda? Hasta Cochabamba. Ítalo y Randol Copa, saludos. Con Marco Araníbar, Jafet Candia, Fabio Murillo, ¿cómo anda Fabio? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Primero dice Marco, entró de primerito, de verdad, ¿no? Gracias a Marco ahí por mandarnos el IP de Bolivia, lo estamos leyendo y ya lo tenemos anotado ahí para hacer los repasos la próxima
en las próximas semanas. El sábado, por ejemplo, vamos a acabar el de Metar y TAF. El sábado acabamos la segunda parte, hacemos TAF. ¿Listo? ¿Qué dice? Capi, se destruyó el cielo acá en Trini. Mira vos, y aquí en la tarde fue acá en Santa Cruz. ¿Ah? Ahí está Eduardo, le dio Notify. ¿En qué página mira el tiempo? Lo vemos en Sky Vector y en la página del Windy. ¿Ah? Y en la página de Windy lo puedes estar chequeando. Así que, ay, espera, casi venga mi WhatsApp. ¿Cómo pues? Windy. Entra a windy.com y está también el programa de Sky Vector. Pero el Windy es más preciso. Acá te vas a configurar donde dice lluvia. ¿Ves? Acumulación de lluvia. ¿Dónde estamos nosotros? Acá está Santa Cruz. Y la lluvia ya se fue hacia el norte. Y como vos decís, se fue a Trinidad. Pero no hay, a ver, acumulación nubes. Por allá debe estar. Bueno, este dato es hace una hora. Con razón debe estar desactualizado. Pero aquí nosotros estamos. Todavía ha vuelta otra vez a llover por acá. Por Virubiru. Ahí está la mancha. Ahí está la mancha. Mira. Trinidad, ahí está la mancha. Lo vamos a colocar esto acá arriba para que se vea mejor. Eso es. ¿Qué dice Fabio? Estrenando cachete. Claro que sí, ya tocaba. Ya te juro que no aguanté por el calor que hacía. El calor que hacía, ¿no? Terrible. Me estresé en la tarde. Saqué la máquina y chau. Y aparte aproveché de peluquearme. Ya son 2 años creo que no voy a peluquero ya desde el COVID. Aprendí a peluquearme, te cuento. Y me gusta. Me gustó practicar. Hemos ido mejorando poco a poco. y bueno, ahí le estamos metiendo. Hoy sí, dice Fernando. Puede ser, ¿no, Fernando? ¿Cuántas veces comentaste? Cuando quiera, Capi, muchas gracias por tomarlo en cuenta. Claro que sí, Marco, no te preocupes, ya va a salir. Y hoy comenzamos a preparar las diapositivas y las presentaciones para lo que viene a ser, vamos a hacer un repaso de introducción a Boeing 737. ¿Ya? Entonces, ya tengo el libro, lo estaba leyendo y empecé a hacer las diapositivas. Obviamente eso va a ir en 4 partes, porque el libro está dividido en 4 partes, los sistemas, para que no sea muy pesado. Y así lo vamos a también dividir nosotros, las diapositivas y los directos, para que sea más ¿cómo se puede decir? Para que sea más educativo, ¿no? Para que no se estresen y la información y todas esas cosas y tengamos más chance de hablar y todo, ¿no? Ahí está Jafet, dice que ojalá ganes ahora, ¿no? Ya perdí la cuenta. Bueno, vamos a entrar al video. Y ya tiene, mira, 200 visualizaciones en 3 días. Eso es buenísimo. Subimos a 68 suscriptores. ¿Ah? Subimos a los 68 suscriptores y ya tenemos 1234 comentarios. Mira, 1, 2, 3, 4. Tenemos 1234 comentarios. Sirve para los TMA, dice Jorge. ¿Cuál? ¿El inglés? El inglés dijo que es aeronáutico y sirve para todo, me dijo el capitán. Porque va desde lo básico, intermedio, ¿no? Y más adelante va a salir el curso de avanzado, ¿viste? Entonces, tenemos 27 me gusta, eso es bueno, ¿ya? Y los comentarios van subiendo. Y vamos a colocar el conteo regresivo. Vamos a poner aquí el reloj, como siempre hacemos, y damos una hora de tiempo. Aquí damos una hora de tiempo hasta que comience el sorteo. ¿Listo? Como siempre hacemos aquí en la página, vamos a continuar con la tradición. Exactamente. Ahí es. Y hoy es jueves de ver serie. Y vamos a arrancar mirando. Bueno, ahí está Fabio, ¿no? Fabio que estaba preguntando del de las páginas de meteorología. Ahí está, mira, Trinidad. Se fue la tormenta, empezó en la tarde aquí por Santa Cruz y se está yendo y toda la noche parece que va a llover en Trinidad. Los que se fueron de navegación a Trinidad se van a quedar a dormir allá, parece. Así que tienen una hora todavía
para entrar y participar del sorteo, ¿ok? Saludamos a Alejandra, ¿cómo anda? María Basilia, bienvenida. Ojopi también. Así que, métanle. Y vamos a empezar ahora con la serie nueva que he pillado por ahí. Se llama Bash Pilots, que sería como pilotos de campo. ¿Ah? Es como pilotos de campo se llama. Bash Pilots. Eso es. ¿Dónde está? Aquí está, Season 1, episodio 1. Esa estaba viendo yo el otro día. Es parecida a la que estábamos mirando. ¿Ya? Es parecida a la que estábamos mirando el otro día. De, de los pilotos de Suzy Air. ¿No? ¿Qué dice Canuto? Aquí está lloviendo en Trinidad. Mirá vos, está ya Canuto. Erika Renata entró, bienvenida. Valeria dice saludos desde Viru. Saludos hasta allá también a Valeria. Trabaja creo que en Sapsa, ¿no? Por allá. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Sapsa allá en Viru que nos están mirando. Que se preparen porque también les va a llover, ¿no? No creo que haya ido nadie de escuelas a hacer nocturno hoy. Porque ayer sí fueron, ¿no? Ayer sí fueron a hacer nocturno por allá. Hoy no creo porque el clima, la meteorología cambió de golpe y yo creo que fregó varios planes, ¿no? Eso es, ahí vamos a colocar. Buenísimo. ¿Comenzamos, jóvenes? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya saben? ¿Está el cronómetro? Ah, no, no está el cronómetro. ¿Dónde está el cronómetro? Tiene que arrancar por acá. Ahí está el cronómetro. Tenemos 1 hora para el sorteo. Y tenemos nueva serie para mirar. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Qué más necesitan saber antes de que comencemos el directo? Bueno, ya comenzamos el directo. Antes de que comencemos a analizar la serie nueva. ¿Qué más necesitan que les aclare? Está todo claro. Se viene otro sorteo próximamente. No se lo pueden perder. Ya tenemos varios invitados para las siguientes charlas en la página. Así que va a estar buenísimo. ¿Ya? Juan R. Medina, bienvenido. Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. Déjame un segundo, estoy terminando de compartir el link aquí en Instagram, como siempre, para que la gente ingrese. Ahí está. Y aquí lo vamos a guardar. Y le damos aquí. Y ya está esto, check por acá. Lo vamos a mandar al grupo de Charlie Papa. Al grupo de Charlie Papa que también han estado mandando varios memes e informaciones, ¿no? Varios memes e información. Muy interesante. Hay que tener cuidado con los rayos que están cayendo. Que no se nos quemen las cosas y la computadora. Por eso ya invertí este año en un buen estabilizador, ¿no? Para que no perdamos la tarjeta de video como el año pasado. Juan dice, por fin llovió, ya me estaba cocinando. Pues, terrible, ¿no? Willy, ¿cómo entró Willy Zambrana también, que nos sigue bastante por Instagram? Vivian Corrales es nueva por el canal, creo que es nueva. Hoy, en la mañana, como hacía 35 grados, mientras hacíamos las diapositivas del 1737, me preparé un tereré, pero ahora como ya está medio frío, mirad, sale 22 grados, ¿no? 22 grados centígrados, a ver, sí, 22 grados centígrados, entonces vamos a cuidar un poco la garganta y le vamos a meter un mate medio caliente para que también no nos durmamos mientras analizamos la serie. Ok, analizamos la serie y también también, ahí está, mira, estoy preparando. Primero le echamos agua tibia, lo dejamos reposar, dice, ¿no? Miraste el tutorial del gaucho. Lo dejamos reposar, dijo unos 2 minutos más o menos, que se hinche la hierba y le metes la bombilla y el agua que está entre 75 y 80 grados centígrados. ¿Qué estabilizador tiene Cap? Dice Fabio. Tenemos, no sé la verdad qué modelo será, te mando la foto si querés. Pero la cosa es que me dijeron, este viene con su fusible externo, si se quema el fusible lo reemplazás y no se te va a quemar nada, ¿no? Ahí está, dice, ahora ya es mate, dice Valeria. Claro que sí, ahora ya toca mate. Sí o sí, ¿quién más le echa a uno?
unos amargos, porque no le echas azúcar o le echas azúcar. Kevin Tapia, ¿cómo anda Kevin? Dice tío Charlie, buenas noches, ¿cómo anda? Ahora no te van a, no te van a, no te van a silenciar como spam. Bueno, vamos a arrancar por acá. Botswana, África. Bush Pilot significa como pilotos de campo, ¿ya? Así que vamos a aprender un poco de de esta nueva serie. Vamos a analizarla, ¿no? Vamos a analizarla y vamos a ir aprendiendo nuevas cosas, ¿ya? ¿Qué más? Inglés, vamos a ver. Traducir al español, a ver si nos puedes traducir al español. La anterior no podíamos tenerlo. A ver. Ah, ahora sí, ya tenemos subtítulos en español. Excelente, ya no voy a tener que estar traduciendo a cada rato. Buenísimo. ¿Listo? Dice sí o sí para pasar la noche, ¿no? El mate, claro que sí. Unos buenos amargos. Kevin dice sí, por eso he variado el saludo. Ah, ya, buenísimo. Tenés que meterle ahí codificado. Le voy a hacer un poco más chico la pantalla del cronómetro para que no nos tape la imagen del video, ¿ya? Solo para que tengan una referencia de qué hora va a ser el sorteo. Botswana, África, el último lugar. Ahí está, a ver. ¿Se ven los subtítulos? O si no, voy a tener que colocarlo acá arriba. Sí, voy a tener que hacer esto. Voy a tener que mover, dame un segundo. Voy a tener que mover... No, esto no. Esto de acá lo vamos a mover. Ahí, ahí y ahí. Y ahora sí ya no se le van a tapar los subtítulos. ¿Ya? Entró Roiner, ¿cómo anda? Dice, hola Capi, buenas noches. Saludos Ítalo también, ¿cómo anda? ¿Quién andaba por el trompillo cuando cayó la lluvia? ¿Ah? ¿Alguien por el aeropuerto? Cap, ¿y su avión monomotor favorito cuál es? A mí me gusta bastante el monomotor. Mira vos, ¿cuál era? De los modernos, me gusta el Diamond, ¿no? De los modernos. Pero si querés un clásico, el Centurión creo que la rompe. El Centurión es un 172 completo, modificado y así tuneadísimo. Ese es el Centurión para mí. Este es el 172 así súper tuneado. ¿Ya? Bueno, vamos a mirar la serie, ¿listo? Where wild animals lurk. Definitely not going to see this back in Reading. ¿Los leen los subtítulos? ¿Se lee? ¿O está muy... los hacemos... creo que se puede hacer más grande? ¿O no? Creo que ahí es el último. ¿Ah? De subtítulos, opciones, color de fuente, tamaño, 150%. Para los que nos miran por el teléfono, ahí lo voy a hacer un poco más grande los subtítulos. Y así se... color de fondo negro, color de fuente... ¿Qué quieren? ¿En amarillo? Creo que en amarillo se ve mejor, ¿no? Como en las películas. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí se lee bien, ¿no? Sí, se ve súper excelente. Así ya podemos... mira, se me fue la cámara. Se me fue la cámara y dame un segundo que tengo que volverla a configurar. A ver. Que con razón ya sé que me quedé quieto, congeladísimo. Me quedé congelado por ahí. Ahora sí. Ahí está. Sí, se ve súper Team Centurión. Buenísimo. Shahid Lako dice. Bienvenido a bordo. Ahí se ve súper. Ya está bien ahí. Metámosle entonces. Vayan leyendo conmigo y vamos a ir comentando poco a poco. ¿Listo? Metámosle. Mientras yo voy preparando el mate. And storms rage. It demands the bravest and the best. Looks like we've got a complete engine failure. You think you're gonna make it? On Earth, La calidad ahí se va a quedar, ¿no? Está en... ¿Otra vez se cortó? Se cortó otra vez la cámara. Porque espera, se ve la imagen ahí. Es que está esto haciendo problema. A ver. ¿Por qué está cortándose? Otra, ahí está sonando. Ese es el cable.
Ahora sí, volvimos. Ahí está. Ahora sí. Sigamos. It's so rough you can barely see them. Battling animals so big, so dangerous, a small plane is no match. En África, en África. Capi, muy grande los subtítulos, no se lee todo. Muy grande los subtítulos. Pero ya lo modifiqué, a ver, dame un segundo. ¿Lo leen bien los subtítulos? A ver. Déjame ver si puedo achicar un poco la pantalla. ¿Cómo era esto? Con Alt. Ahí. Y ahí. Ahora ahí sería. Creo que ahí sería. O, a ver, dame un segundo. Voy a tratar de hacerlo cuadrar, ¿ya? Ahí está perfecto. Ahora sí está. Ya no te podés quejar. A ver. Ahí sería. ¿Cierto? Píntame la serie. Sí, ahora sí, se ve buena. My goodness me, there is a lot of stuff on the railway. Esto es como de campo, de selva. ¿Ya? Es una serie de selva. I think it's a herd of elephants. If we hit an elephant, we're done for sure. The plane is done for sure. And more than likely the elephant's done. If you have to ditch your plane here, you're in a world of trouble. Pilots come here from all over the world to take on the challenge. Things that happen. En la anterior serie, ¿no? La anterior serie era en Indonesia, ¿no? Igual eran pilotos que eran prácticamente nuevos, buscando ganar un poco más de experiencia en aviación y aumentar sus horas de vuelo para conseguir un trabajo en aerolínea de vuelta a su país, ¿no? Ahora estamos en África. Ahora comenzamos la serie en África. The job we had. Samak will just decide 1 second he's gonna walk across the runway and try and kill you. And despite these dangers, rookie pilots from Britain pitch up. Ah, igual son ingleses, mira, estos ingleses se van por todo el mundo. ¿Ah? Se van por todo el mundo. Ahora sí, esta es la primera cebada. Cuidamos ahí. Ah. Every year to fight for a job. A lot of people have said, why on earth do you want to be a pilot when you could have been a doctor? If you can get a job here, A ver, ¿quién reconoce este avión? People said, why on earth do you want to be a pilot when you could have been a doctor? ¿Quién reconoce este bicho? Este sí o sí tiene que ser un 206, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Y este de acá atrás es un Caravan, ¿no? Es un Caravan, por la panza y por el tamaño, ¿cierto? ¿Quién quiere ser piloto cuando podrías haber sido médico, no? if you can get a job here, you can rack up the flying hours to win work with a big airline back home. Ahí está. But it's a costly gamble that may not pay off. Whether I made the right decision coming here or not, I don't know. But if you want to work in the land of the Ese igual sí o sí es un 206, ¿no? lions, you have to show you've got what it takes to fly in the African bush. En la anterior serie, los peligros, ¿se acuerdan cuáles eran los peligros? Los peligros eran la meteorología, la topografía del terreno, ¿no? Montañoso, la meteorología que era muy inestable y la población que era muy indígena, o sea, era indígena pero que tenía muy poco contacto con la civilización. Entonces eso los convertía en un peligro porque eran salvajes, por así decirlo, ¿no? ¿Cierto? Gracias a ella, María, por compartir el directo. Dice, es un turbo de los antiguos. Sí, tiene que ser un turbo de los antiguos. Sí. Being a bush pilot is awesome. It's wicked. Of course, there's risk involved, but it's epic. Bastante fauna, ¿no? Bastante fauna de animales. ¿Qué acabamos de ver por acá? A ver.
Ahí está el 206, sí o sí. ¿Qué hay aquí? Elefantes parece, ¿no? Unas cuantas cebras pueden ser. Acá tengo un tigre. ¿Está bien el volumen ahí? ¿O está muy fuerte? ¿Ah? Voy ya con el tere. No, ahora estamos tomando mate, Roiner. No estamos metiéndole tere. Le tomamos tere en la mañana cuando hacía calor. Y ahorita como está medio que ha refrescado un poco el clima, para que no haya mucho choque de temperatura, estamos metiéndole caliente, un mate. Obviamente no tan caliente, ¿no? Pero sí a su temperatura ideal. Bush Pilots. In this episode, Graham comes within inches of disaster. Mira eso, oye, a ver. Mira la cámara, mira la Graham cámara. comes within inches of disaster. ¿Lo viste? Es un pájaro, ¿no? This episode, Graham comes within inches of disaster. Se escuche. That was close. So got the storm right in my track here. Paul takes on raging African storm. Mira esa tormenta. Una vez me tocó pasar por una de esas y no se lo recomiendo a nadie. ¿Ah? No se lo recomiendo a nadie, la verdad, es terrible. Nosotros empezamos de Santa Ana yendo hacia Trinidad. La ruta de ida estaba bien, o sea, estaba nublado, pero no había lluvia todavía. Pero a la vuelta nos agarró la lluvia. ¿Ah? A la vuelta nos agarró la lluvia y ya te digo, estábamos por el radial 340 de Trinidad de vuelta en acercamiento y llegamos a Trinidad por el radial 010 para que te des cuenta, al otro lado. Aparecimos al otro lado de la pista y eso cuando cruzás ahí se cierra por completo. En un 150 todavía nos fuimos, ¿no? Nos fuimos en el 150 y no, pues ahí no hay ni limpia parabrisas ni nada. Y el sonido te deja sordo, es como la canaleta, como la calamina, perdón, de tu casa, te deja sordo. Y lo que vos querés hacer es escapar. Nos salimos afuera de la lluvia. Y te juro que cuando ya estábamos a 15 millas del aeropuerto, nada, no se veía nada. Nos abrimos un poco más a la derecha, 10 millas. Y esto se abre como si se abriera la cortina de tu cuarto. Y entra la luz. Y así se destapa por completo. Esa columna de lluvia es muy feo. Es muy feo atravesar por eso. Y pero es un avión pequeño. Diana Liz, ¿cómo anda? Bienvenida. Le mandamos ahí un beso grande. Le dio me importa igualmente. Le devolvemos el saludo. Dice que ya está recuperando. A Gabriel, ¿cómo anda Gabriel? ¿Todo bien? Ahí Gabriel ahora va a comentar harto porque como él viene de allá, del Beni, conoce mucho la fauna. ¿Ya? Gracias ahí por compartir el directo. Fabio dice, los Cessnas antiguos son los mejores, ya que los fabricaban livianos y entran a cualquier pista. En cambio, por ejemplo, el 206 Hotel come mucha pista, no como uno viejo. Puede ser que tengas razón, sí, el tema del material y el tema del equipamiento que le aumenten, eso aumenta mucho el peso. Acá yo lo acompaño con un tereré y un bolito, dice. ¿Le vas a meter tere con bolo? Te vas a amanecer, ¿no? No vas a dormir hasta mañana. Storms. So, if I was any closer to the ground, we'd be straight into the ground. And Phil dodges game on dirt strips. We have ostriches on the runway. Fantastic. Oh, it's giraffe. Awesome. Esto es en África ahora. Yo creo que esto, uno echa el vistazo y le recuerda mucho a Bolivia, ¿no? Como que se asemeja mucho a nuestro estilo de aviación aquí del oriente. Obviamente que allá es un poco más seco, acá es un poco más húmedo, ¿no? Maun, Botswana. Botswana. The gateway town for the Okavango Delta and the Kalahari Desert beyond. Kalahari People fly into here Desert. from all over the world to see the big game, up close, unfenced and Tenés rinoceronte, elefante y vimos ahí un lagarto, ¿no? untamed. Maun Airport is the base for the bush pilots. From this outpost, they fly into the camps, right in the heart of the delta.
delivery. Ah, ya, ok. Tiene un aeropuerto principal que es el que es la base de operaciones y de ahí reparten los vuelos hacia los puntos de safari, por así decirlo, ¿no? Hacia las ubicaciones donde están los animales para los People, turistas. freight, and food. And every day brings a new challenge. Eso es lo bonito, ¿no? Como dice el relatador, que cada día sea un nuevo desafío. Eso convierte en una operación que no sea aburrida. Eso es lo que convierte que tus vuelos no sean aburridos y cada día aprendas algo nuevo, porque las experiencias cambian. 22-year-old Graham jacked in his job as an IT consultant for the excitement of bush flying and to rack up his flying hours to help towards a career with the major Graham, 22 años, británico. airlines. ¿Mil cuántas He's been horas? here for 2 years and has more than 1,500 1510 horas. Ocupación, él es consultant IT, como que ayudante de tecnología, ayudante técnico, algo así, ¿no? Gabriel dice, así es, Capi, se parece al Oriente. Sí, se parece bastante la topografía del terreno, ¿no? A la Amazonía, solamente que acá es más verde que allá. flying hours to his name, making him an Okavango veteran. It's 2 almost a años ya daily por allá. question from guess how old you are, and always quite a few surprised looks when I tell them I'm 22. So 22 años tiene ese camba. Me gana por 1 año y ya vuela en África. ¿Qué tal eso? and sometimes it needs a little bit of a persuading that I'm actually old enough to fly, which is a whole other art in itself. It's Tuesday morning in Maun, and Graham has his first assignment of the day, flying 8 tourists into their luxury safari camp. Va a llevar a 8 turistas hacia el campo de safari, dice. Just one at a time on the steps, if you will, please. En un The destination is Kijira Airstrip, 95 miles northwest of Maun, in the heart of the Delta swamps. At this time of year, the camp is surrounded by water. Mirá, parece pantano. Si te muestran esa foto, parece el Beni, ¿no? And is completely inaccessible except by Cuando pasan las lluvias y se desbordan todos los ríos, así se ve idéntico. plane. Temperatures can get above 45 degrees centigrade on the ground. 45 grados centígrados el calor. Imagínate vos esa temperatura. El rango de temperatura el día de hoy alcanzó hasta los 39 grados casi, ¿sí o no? ¿Cierto? And today is no exception. As the sun heats the earth, thermals are created, which giant birds use to glide above the swamps. Eso es verdad. Entonces, dice, cuando el calor llega a la superficie, el terreno se calienta, ¿no? La luz, la radiación solar llega y calienta la superficie. Ahora, la superficie de la Tierra emite también su radiación, su propia radiación de temperatura, que se eleva. ¿Por qué? Porque el aire caliente se eleva para enfriarse. Nosotros aprendimos en meteorología que en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, te dicen de que a medida que vos vayas subiendo, la temperatura va bajando, va descendiendo. A no ser de que tengas una inversión térmica en la cual vos te encontrés con un incremento en la temperatura a medida de que incrementás la altitud. Pero eso ya es otro caso excepcional. Ahora, lo que ocurre es de que el calor asciende para enfriarse y eso forma corrientes de aire ascendentes y el aire frío baja y formando corrientes de aire descendentes y se forman las famosas térmicas que les dicen, ¿no? Eso es muy común en horas de el día, más o menos entre las 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, cuando alcanza el punto máximo de temperatura de la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, ahí se forman las térmicas. Ahora, si hay bastante presencia de humedad, ¿no? Si hay bastante presencia de humedad, va a empezar a formar nubes de tipo cúmulos, ¿no? Y esos cúmulos pueden crecer hasta Charlie Bravo y todo, ¿viste? Entonces, se hace terrible. Y ahora, es por eso de que es muy común, como dice aquí el relator, que tengas bastante presencia de aves en esas térmicas y corrientes de viento fuertes, ¿no? Que dice, parece, ¿no? En tiempo de agua, así como dice Gabriel, igual, idéntico. Aquí en Trinidad el viento estuvo tan fuerte que en la plataforma se chocaron
272 y le voló una puerta a un 210. Estuvo venteando feo, me imagino. Es que allá no están acostumbrados a estos vientos. Siempre hay un video o una foto cuando entra así una tormenta de estas y se ve un avión volcado, ¿no? De lado ahí. Lo mejor que pueden hacer es guardarlo en los hangares o anclarlos en las plataformas. Acá no están muy acostumbrados a eso porque no es común que ocurran estas tormentas, pero en otros países sí. Entonces sería bueno que los parqueen bien los aviones en los puntos de anclaje, saquen los amarres y ahí eso va a evitar de que obviamente sufran esos percances, ¿no? E incidentes. Sigamos mirando. On the track, Jeff, takeoff, half an hour uniform. Contact approach 1. But big birds mean big problems for pilots. Storks and vultures can have wingspans of 3 meters and weigh over 15 kilos, more than enough to bring down Graham's small plane. Veteran pilots know where the bird hotspots are over the Delta. Dice, los pilotos que ya son veteranos conocen cuáles son los lugares donde hay la mayor concentración de aves, dice, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, locutor? Bienvenido, buenas noches, saludos. ¿Todo bien? Acompáñanos a mirar aquí la serie de los pilotos, se llama Bush Pilots. Estamos aquí aprendiendo más. But just 2 minutes out of Mahon, Graham finds a huge eagle, just Un what he's águila. not expecting. Mira, mira. Ahí está el video que estábamos analizando. Finds a huge eagle, just what he's not expecting. ¿Alguien alguna vez ha impactado un ave con el ala del avión? ¿Alguna vez les ha tocado o han visto pasar cerca? A mí una vez me tocó, nos impactó, pero no era muy grande más bien. Sí sentimos el golpe en el ala, boom. Golpeó y se resbaló por arriba del ala. Aterrizamos, nos fijamos, dejó una pequeña bolladura, pero más bien no fue muy grave. Así que desde ahí vos tenés que estar consciente, ¿no? Cuando vas a las zonas de trabajo, por ejemplo, y ves a las aves ahí, el grupo dando vuelta, eso es un aviso claro de que en ese lugar hay formación y presencia de corrientes de térmicas de aire. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es abrirse por un costado y evitar pasar por ahí y ganarse la sorpresa, ¿no? Porque las aves tienden a ubicarse en esos lugares. Flipping heck, that was close. Graham's plane is travelling at over 130 miles per hour. Even his lightning quick reactions may not have saved him. Ooh, that was exceptionally good. I think that may have even grazed. That was a bird. Okay, I think I went between the wing and the wind strut just there. I saw that, I was in a left-hand turn. I couldn't see down there. That made my heart skip a beat. That was quite exciting. Emocionante, dice, ¿no? That was close. Que dice, cabe el otro día se impactó un Sucha en el ala de un 210 de un familiar y la dejó bien doblada el ala, ¿viste? Mientras más rápido vos vayas, ¿no? Mientras más rápido vos vayas volando, el impacto con el ave se va a sentir mucho más fuerte por la velocidad que estás llevando al choque. Entonces, nosotros estábamos en un 150, vamos lento obviamente, ¿no? Puede ser que por eso no haya sido muy fuerte el impacto. Pero como vos decís, en un 210, ahí sí obviamente sería bastante fuerte, ¿no? Al Capi Rico le chocó el parabrisa y pudo aterrizar porque estaba cerca de Trini. Mirá vos, mucha suerte. Hay unos videos, no sé si han visto, hay unos videos en que el ave impacta con el parabrisas del avión, lo rompe y lo noquea al piloto. Se ve, está grabando la cámara, se ve el impacto del ave con el parabrisas, se rompe, explota por completo, ¿no? Se ve cómo vuela la sangre por la cabina y el golpe, porque atraviesa el ave el parabrisas, noquea al piloto, se ve cómo queda inconsciente por menos de un minuto y de ahí reacciona y le toca aterrizar el avión y el ruido en la cabina
con todo y todo ese problema, todo un lío. ¿Viste? Terrible, ¿no? ¿Qué les parece? Fabio dice, me acuerdo de ese caso, lo conozco a él. Mira vos. Vamos a sacar aquí una foto. Deme un segundo para avisar a la gente que estamos en directo, ¿ya? No, vamos a sacarlo sin flash. Ahí nomás. Sonrían. Le vamos a dar brillo un poco. Ahí. No, mentira. Ahí. Listo. Seguimos. I mean, it was big enough for the wingspan to take up the entire window on the right there. That kind of bit more than a meter or two away. Pasó bastante cerca, dice. Maybe, I think they saw it as well. Pero viste que los pasajeros lo vieron. Eagles can weigh up to 8 kilos, 8 kilos pueden pesar las águilas, dice. the equivalent of 2 house bricks hurtling toward Equivalente a 2 ladrillos de una casa. Graham. The most dangerous thing is it coming straight through the windscreen and hitting me or anyone as the pilot. As you take out the pilot, you take out the plane. So that's why if I see a bird coming towards the plane, I'll swerve, and also as it gets closer, I'll duck. So if it does come through the windscreen, it doesn't hit me right in the face. Claro, dice, si veo que el ave viene directo hacia el parabrisas, uno se tiene como que agachar para evitar que te impacte en la cara, ¿no? Es lo que está comentando el piloto acá. Bird strikes are a major hazard for pilots all over the world. En todo el mundo dice, no es un peligro los bird strikes. Y no sé si se acuerdan, el día martes cuando estábamos, ayer nos pasaron la foto de la turbina del motor del avión de Boa que sufrió el bird strike, ¿no? El impacto del ave hace 2 semanas. Hace 2 semanas fue eso. Wilderness Air Office, back in Maun, Graham's boss Penelope knows the dangers. Okay, and we're going to do Mount Chatabi Key. She's Esa es la jefa de jefas. been here for 20 years, and she's acutely aware that accidents, though rare, do happen. You know, if you think of a marabou stork, the beak is about that long. And in one case, in fact, the beak went straight through the pilot. Luckily, there were 2 pilots, and impaled him to his seat, and of course, he died. Mira vos, murió el piloto por un impacto del ave. I'm always concerned about them. I have lost a few ¿Qué avión es ese? Un 206, ¿no? ¿Cierto? friends in accidents, and I know the dangers of flying, and I am aware that it can happen so quickly. It's always at the back of my mind that something could go wrong. Claro, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor, dice la teoría, ¿no? En aviación uno siempre se prepara para el peor de los casos. Despite the dangers, young pilots flock here from all over the world, hoping to get a coveted job as a bush pilot. Some come here to gain flying hours to qualify for the major airlines. Some just come for the adventure. Algunos vienen para sumar horas y volver a trabajar en las aerolíneas, dice, y otros vienen acá por la aventura. Aunque por la aventura no estaría mal, ¿no? A no ser de que seas bien miedoso o no te guste ese estilo de vida, no te vas a aburrir por allá, ¿no? Deberías estar acostumbrado a una vida muy sencilla, yo creo. Porque si estás acostumbrado a una vida así extrovertida, irte al campo te choca bastante, ¿no? I'd say between 50 and 100 job seekers sort of come into Maun almost on a yearly basis. It's the beginning of November, and dozens of rookie pilots have started to arrive in Maun, many having given up promising careers to compete for a job. A lot of people have said, why on earth do you want to be a pilot when you could have been a doctor? And I think I understand what they mean now. You can't line up a job before you come out. The air charter companies expect you to turn up in person before they'll even consider you. You know, they've all just got their commercial licenses, sitting on 200 to 250 hours, and we like to try and mold them into our own operating procedures. ¿Viste? Entonces ahí los moldean a los pilotos recién salidos de escuela, ¿viste? Que estaba comentando de 200 a 250 horas. Los adaptamos a... Es que una vez que vos empezás a trabajar en una empresa, aprendes procedimientos, como dice él, aprendes el uso jerárquico dentro de una empresa, ¿no? La responsabilidad,
el responder hacia otra persona, el ser responsable de la operación. Todos esos puntos suman y te van formando tu carácter laboral, ¿no? Even with a commercial pilot's license and hundreds of flying hours under your belt, there are no guarantees. We only take about 3 a year, so for the guys who do get it, it's like gold. Most of the pilots who come to Botswana looking for work will go home empty-handed because jobs are scarce. It's a really weird Como siempre, ¿no? Los trabajos son bajos y las demandas son altas, ¿no? Así es el rubro en todo el mundo. En todo el mundo la oferta de trabajadores es alta, pero ¿cómo es? La oferta de trabajo es baja, pero la demanda de pilotos, ¿no? Hay bastante. Julio, ¿cómo anda, Julio? Bienvenido. Everyone's your friends, but at the same time they're your competition as well. Dice, somos amigos, pero en el trabajo somos competencia. Eso a veces ocurre, ¿no? Como cuando vas a una convocatoria de trabajo y te pillas ahí a un conocido de la escuela o del aeropuerto y te toca competir contra él y ya no sabes, ¿no? Si ayudarlo o dejarlo nomás que se hunda, porque trabajo es trabajo, pues ya. "5,000 miles away, in Croydon, South London, 22-year-old rookie pilot Ben is about to take the gamble. Se está de ida I've never had to ya. pack a bag this size before. I don't even know where half this stuff goes. That obviously doesn't fit there. Where the hell does that go? I can fly a plane, but I can't pack a bag. Mum? Sé volar un avión, pero no sé armar mi mochila, dice, ¿no? After saying goodbye to friends, Ben has a 38-hour journey ahead of him, including a 20-hour bus ride across the Kalahari before he gets to Maun. Once there, he'll set up camp and wait in the hope a job will come up. Mum is confident her son will be one of the lucky few to land a job. Ben. Y ahora, ¿cómo se siente la madre después de ver cómo su hijo se va a la mitad de la selva en el África, ¿no? 38 horas de viaje. Has been very driven since he was very young about becoming a pilot, and that's all he's wanted to do, and he will make it happen. I'm really nervous at the moment. I feel sick. I'm worried that I won't get a job. I'm worried that I might not like it. I am really worried about mosquitoes. I heard a lot of stories about snakes and spiders coming into all your tent. ¿Cómo anda José Carlos? Dice, buenas noches, Capi, saludos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? You know, when you're sleeping and stuff. I'm not that good with insects, to be honest. Mira, pues la mochilanga para la expedición. Aunque son bastante cómodas. O sea, cuando te pones vos una de esas mochilas, el peso se distribuye tan bien que no se siente casi. A comparación cuando te pones una mochila de las normales y la rellenas de peso, ahí sí te duele un poco la espalda, pero esas ahí sí son bastante cómodas. Yo he utilizado y la verdad que son cómodas. Ahí le dio like Gabriel Suárez. Miguel Álvarez, ¿cómo anda? Bienvenido a bordo. Mother, you never like to see your kids go too far away. Yeah, there's a big bit of me which says, Ben, don't go. A phone, money. That's all I need, phone and money. Passport. Oh yeah. Claro, tiene que sobrevivir, por eso tiene que viajar hasta allá, ¿no? Supervivencia, dice Valeria. Sí. ¿Hiciste curso de supervivencia? Contanos a ver cómo es. Marifa Hopi, ¿cómo andas? Saludos. Bienvenida a bordo. Saludos, saludos. ¿Qué hora es por allá? He hasn't got any travel insurance yet. He'll achieve what he wants to achieve. He'll be a great success. I know he will. El último abrazo antes de irse. But Ben has little idea what awaits in Africa. ¿Qué prefieren? ¿Abrazarse antes de despedirse o irse así nomás para no sufrir? ¿Ah? ¿Darse el último abrazo de despedida o irse así nomás para evitar el mal momento? Miguel dice, Cap, aquí en Trinidad se cayó el techo del hangar a un Bonanza. Ah, mira vos, si tenés fotos, te lo agradecería, ahí lo compartimos en la página.
Dice, sí, una buena experiencia en la escuela de tripulantes en el peor invierno. Y es verdad que se comen, que tienen que cocinar su propia comida, o sea, cazan y se comen al pollo, ¿o no? 21 personas dicen que sí nos siguen en YouTube y 2 dicen que no. Ojalá que nos sigan. Eso es. Vamos, vamos, jóvenes. Seguimos mirando acá. Coming up, bush pilot Paul fights to maintain altitude. See, I'm getting pushed down into the ground here. Canadian flyer Phil is in a race against the clock. The plane, get in the plane. And rookie Ben struggles with his new life in Botswana. Ese es el que se acaba de ir de Inglaterra. Sí, total, verdad. Entonces es verdad. Pero yo no la creí, o sea, al principio no lo creía, pero después me contaron varias personas de que sí, digamos, no, tienen que cocinar su propia comida, que tienen que buscárselas y bueno, es like. Había sido verdad, como dice Valeria. ¿Qué dice? Un piloto conocido que ha hecho esos vuelos es Gregorio Dahl, dice, un piloto de misión evangélica, que dice, de visión evangélica, que tiene su base en el kilómetro 14 a Camiri. Mira vos, no se come nada hasta el último día, dice Valeria. Con él he volado en el Beni. Ah, buenísimo, Gabriel. Nos está contando su experiencia. Dice que estuvieron con agua todo su campamento de supervivencia. ¿Cuántos se van? ¿El fin de semana completo o se van más tiempo? Gracias, Marifa, por compartir. Entró MB Iván y Jafet le dio like. Saludos. Botswana's Okavango Delta, known as the Jewel of the Kalahari, is a 10,000 square mile oasis in the middle of a vast desert. Every year, 11 trillion liters of water flow into the delta and evaporate. 11 billones de litros de agua fluyen, dice, de la superficie y se evaporan, ¿no? Forman una bastante nivel de humedad, entonces. Viernes, sábado y domingo. ¿A dónde van? Al Chapare, ¿no? ¿O por dónde van? ¿Por el lado de Villatunari creo que se van de campamento? ¿O por dónde? All this moisture, combined with desert temperatures, creates violent thunderstorms. A challenge for any pilot. It's mid-afternoon at Maun Airport, and that means storm time. But Canadian pilot Paul has a... Así estábamos acá, ¿no? Así estábamos aquí, entonces la alta temperatura y la humedad elevada forma tormentas muy fuertes, ¿no? Y eso nos tocó hoy, todo el oriente. Irse de campamento en el servicio premilitar igual es una experiencia única. A ver, contanos, Kevin, ¿cómo te fue por allá? Dice, sí, hay por el Chapare entrando y por la Angostura, dice Valeria. Buenísimo. Entonces, sí o sí, en ese fin de semana bajan 3 kilos toditos, ¿no? ¿O cómo hacen? Cap, ¿y por qué los pilotos no pasan supervivencia? En algunas empresas que yo sepa, sí los hacen pasar supervivencia, te cuento. Más que todo, por ejemplo, estas así que vuelan en regionales de campo abierto, ¿no? Sí es muy común que les hagan pasar esos cursos. Por ejemplo, que sepan nadar, que sepan prender fuego, que sepan apagar los fuegos. En caso de que tengan un accidente, o sea, un percance y tengan que aterrizar en la selva, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ocurre. Yo que sepa, sí hacen. Dice, lo ha de conocer, es un gringo de 2 metros y su avión es un bimotor. ¿El cual será, la verdad? A ver, raro. He visto evangélicos por acá, o sea, el Trompillo, que van pero por los de La Guardia, de la pista de venir. De allá he visto. Tenían un 310 y un Saratoga. Y lo he visto despegar desde allá, a no ser que sea más atrás todavía. Dice, te olvidas de comer. Si lo hacen hacer en algunas con ditching más, ¿viste? Eso es en agua. O sea, es como cuando acuatizás. Eso que yo sepa es el ditching, ¿no? ¿Cierto? Si mal no me equivoco, eso significa. Food delivery to make to one of the camps.
Paul is from the west coast of Canada. Paul, 35 años, canadiense, 725 horas. And used to run a successful skateboard clothing empire. But he ditched the cold, overcast grey skies to chase the African dream. Parece Trinidad cuando llueve, ¿no? Exactly why I left Vancouver, man. Continuous rain, never lets up, socked in grey skies, months on end. Mira esa plataforma. ¿Sí o no que parece el trompillo o parece Trinidad? ¿Cierto? Esa plataforma llenita de 206, de 272 es idéntica a una de acá. Sí, de allá son. Entonces son esos, sí, yo he visto. Los he visto yo. Ajá. Y los he escuchado igual por radio. A veces hasta en inglés nomás hablan ellos. He's been here less than a year, but has already racked up over 500 hours flying across the Delta. I came here for the lions, the Ellies, the blue sky, the hot sun. You know? That's what I get. But unlike the never-ending rain of Vancouver, African storms can appear and disappear in a few minutes. Eso es, ¿no? Aparecen y desaparecen en un minuto las tormentas, ¿cierto? ¿Qué dice Sergio? Acabando de llegar, saludos, bienvenido a bordo. It's clear skies and Paul is heading to Kwara Airstrip, taking food to one of the many luxury Okavango safari camps. Ahí está el aterrizaje. Le está llevando comida, dice The al only way campamento. for fruit, vegetables and meat to stay fresh for the camp guests is to fly them in. La única forma de que lleguen frescos los alimentos es, ¿no? Llevarlos volando. ¿Me hicieron la rifa? No, todavía. Está ahí el conteo, faltan 12 minutos más. ¿Ah? Como hoy las tormentas, sí, tal cual las tormentas. Y fíjate que nos estaban comentando que en el Beni recién llegó la lluvia en la tarde, en el atardecer. Okay, we're good to go. It's not that bad. With his freight offloaded, Paul is taking 3 passengers back to Maun. But he's keen to hurry them up as the weather is turning again. Storms here build with such speed and ferocity. ¿Qué dice? Brutal ese reportaje. ¿Reportaje de qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, de la serie, ¿no? Debe ser de la serie. ¿Qué hay que hacer para participar? Tenés que ir al video de la charla y tenés que comentar el hashtag yo quiero inglés aeronáutico las veces que querás. Mira, vamos a ver si hay nuevos. Ya son 70 suscriptores, subieron 2 más y ya tenemos más de 200 visualizaciones y ya son 1320 comentarios. Antes era 1, 2, 3, 4, eran 1234. Subieron más de 100 comentarios en casi una hora. ¿Viste? Métanle, tienen tiempo todavía. Que dice, es increíble la verdad cómo en otras partes del mundo sucede cada cosa. Así es, Eduardo. De la serie, sí. Pensé que decías del reporte que hice del clima. They can easily catch out pilots. We're gonna get out of here as quick as possible. Just we've got storms coming here, kind of all around us. Paul can already see several squalls building on the horizon, and it's starting to rain. Tiene que salir de ahí lo más rápido. Right now, so it's probably headed this way as we speak. So this runway is definitely sloppy and slippery. Off we go. Llueve y se hace resbaloso. Paul won't reach the necessary speed for takeoff. He has to get airborne now. But yeah, we're looking good. We're out here. We're going to beat the storm happily. You can see it's just sitting on our right wing here. Ahí viene la Beating lluvia. the storm may not be that easy. If it catches him in the air, violent downdrafts could force the plane to crash into the ground. Es verdad. Te tumba de golpe y no hay vuelta atrás. Si te agarra una descendente, es como si agarraran el avión desde arriba del techo y lo empujen hacia el piso, ¿sí o no? The sun heats up the ground at different temperatures, so you've got cold air dropping, you've got hot air rising. If you catch one of them going down, it can completely shred the plane into bits, especially on this size. They've been known to slam 747 straight into the ground coming on final approach to various airports around the world, so it's something you want to avoid completely. Paul's airborne, but directly in his path are 2 huge storm cells. Mira la lluvia. We've got an interesting little turn. Tiene que cruzar por en medio. Parece misión imposible, ¿no? Friends, I've got a storm right in my track here. Actually, 2 of them.
see if we can just pop through this little hole here without any problems. The rule here is, if you can see through it, you can fly through it. Si podés ver a través de él, podés cruzar, dice, ¿no? You can just see the color of the base cloud here. It's not a happy color. The darker, the meaner. There's a gap. The storm cells are growing in front of Paul's eyes, and as the two cells get bigger, the gap between them is getting smaller. Se va achicando el camino. Metele power. Hello, folks. 90 miles south at Malne Airport, British pilot Graham is preparing for another sortie into the Delta. Yes, we've just picked up people from Airport Sauna. We're taking them out to Vumbra, stopping at Vumbra, then off to Mombo, and then we're in Mombo tonight. ¿Cómo es que se mueve tan rápido esa operación en esos aeropuertos, no? O sea, son operaciones pequeñas, pero son constantes y es cada rato y entran y salen y entran y salen. Y uno pareciera que no les da importancia, ¿no? Pero al final del día son bastantes movimientos que genera eso. Alongside his Turismo. 7 tourist passengers, Graham's going to be introducing new pilot Micah to Delta flying. Nueva Just piloto. started, so it's all still very new for me. But it seems everyone wants to watch Graham at work today. One of his passengers is a qualified pilot and wants to sit up front. La va a hacer que vaya atrás la chica porque su pasajero es un piloto. We have two pilots today already. I'm afraid. So thank you for the offer, though. Yeah. Oh, you've just ruined his day. I'm sorry. Graham will be flying from Malne to Vumbra and then on to Mombo, where he will be spending the night, ready for a job out of Mombo the next morning. Va a llevar a los turistas y al otro día los trae, dice de vuelta. I always feel a bit bad when someone comes up to me and says, I'm a pilot, and they come up humbly and just ask me. Did it happen now? Yeah, he said, I've been flying for 30 years, the only chance I can sit up front. And I was like, sorry, there's two of us today. No lo dejó ir adelante, mirá vos, pensé que le iba a llevar a la chica atrás, pero no lo dejó. Graham's final stop is well known for its wildlife. Animals were spotted on the airstrip this morning, so you'll have to take extra care on landing. Tener mucho cuidado con los animales en la pista, dice, ¿no? 25 on time. 90 miles north, travelling in the opposite direction, Paul's path through the storms is rapidly closing in front of his eyes. Sigue peleando con la nube. As he goes for the gap, the edges of the storms are catching the plane. See, I'm getting pushed down into the ground here. ¿Sabes cuál es el problema de esas nubes? Que se van bajando, y uno no se da cuenta a veces, y también el avión va bajando, y es como que el techo se te va cerrando desde arriba, y te va hundiendo, y cuando acordás ya está cerca al piso. No sé si a alguien le ha pasado eso. Ocurre, es como que la perspectiva del avión te va hundiendo, ¿viste? ¿Ya hicieron el sorteo? No, todavía faltan 5 minutos. Bienvenido, Dani. Came up on a nice big downdraft. I've actually had to just elevate the nose a bit, add some power, because it wanted to push me straight into the mud, which wasn't very nice of it. Bush pilots need razor-sharp reactions, but also ice-cold composure, especially when carrying passengers. Just took us from 4,500 foot to 4,000 foot, so I lost 500 foot in literally 2 seconds. Literally a blink of an eye, we were 500 foot down. So, you know, if I was any closer to the ground, we'd be straight into the ground. Claro, te tumba al piso sin que te enteres. ¿Cómo anda Sergio Campero? Bienvenido a bordo. ¿Todo bien? Saludos. No, I didn't even notice it until I looked at the altimeter. You know, I'm 500 foot down, literally the snap of a finger. But a little extra power, right through it. Un poco más. Dale motor y nariz arriba, dice. Paul is safely through the storm and on his way home. Mombo, good afternoon, Echo Golf Lima. Graham and Micah are flying their last leg of the day, approaching Mombo airstrip. Echo Golf Lima, go for Mombo, Dumela. Good afternoon, sir, Dumela. We're landing in 3 minutes. Just coming up on the northern tip of Chiefs. But spotting the airstrip is proving tricky for Micah, who still faces weeks of intense training. La chica está dentro de sus primeras semanas de entrenamiento, dice, ¿no? Por eso es que le cuesta bastante todavía acostumbrarse. So where's your airfield? It's in about 1 o'clock position at the moment. It's behind all the trees there. But it is down there somewhere. I'm so confused.
It should be over there somewhere. Es que cuando vos no estás acostumbrado a volar en el campo, es difícil identificar a las pistas cuando la topografía del terreno es bien similar. Por ejemplo, cuando vas a una pista de pasto y está rodeada de selva, ¿no? O de pampa, ¿no? Cuesta un poco identificar. Si no conoces bien el terreno o no conoces bien el lugar, detectarla cuesta bastante, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, cuando vas a Guarayos, cuando vas a San Javier por primera vez, te perdés un poco porque estás buscando la pista y no se destaca no sobresales, por así decirlo, de la topografía del lugar, porque todo es similar. Entonces por eso es que ella dice, no, estoy confundida un poco, ¿cierto? Okay. There it is, just down there. The delta is covered with scrub and long grass. Airstrips provide patches of open space. This draws prey animals such as antelope and zebra to them. Ah, mira un Bambi. As they can then see predators coming. Las cebras. About a 45 degree turn on the final. Mombo. Que dice, raro que no me haya llegado notificación. Qué pena. San Javier es mi pueblo, dice. Ah, mira vos, saludos entonces hasta San Javier. A comprar bizcocho, ¿no? Puñapeja, bizcochado. Hace harto que no voy allá a comprar. ¿Qué se llama la señora de los bizcochos? Yo le compraba cada vez que iba. Lo tenía en su contacto. Agarrábamos la moto y nos íbamos a buscarla a su casa. Doña, ¿qué era? Doña, no es Doña. San Javier, a ver. San Javier, a ver si lo tengo. Naja, Doña Naja, ¿viste? Naja, bizcocho, San Javier, lo tengo. Me acuerdo que cada vez éramos llegando allá y tenía que ir a buscarla para comprar de vuelta. Mire, Cap, eso pasó acá. A ver, vamos a ver el video que mandó Fabio. Dice, se parecen a los campos del Beni en tiempo seco. Sí, idéntico, ¿no? Es bien similar. A ver, vamos a ver el video que mandó Fabio. Debe ser de lo que pasó ahora en el Beni, ¿no? Los mejores, dice Valeria. Debe ser. A ver. Ah, mira vos, saludos. Entonces, aquí lo voy a silenciar. ¿Dónde está el video de Fabio? Aquí. Ah, ahí está. Al sin puerta, y después... Ahí está. Ah, mira, los movió el viento, mira la lluvia. Ya lo filmamos en otro lado. Al sin puerta, y después allá el Piper. A ver. Ah, ahí está, mira. Las puertas volaron. Ahora en tu derecha. Y oscuro todavía, ¿no? Mira, a toditos los aviones los movió. Fíjate. Ya también. A toditos los aviones de la plataforma los movió en Teringo. A este sí ni de chiste lo mueve, yo creo, pesadísimo. Aunque sí se ve medio desplazado. Ya lo filmamos en otro lado. Este, a ver. Ah, me acuerdo. Mira, ¿qué está sonando? Vaya, se entró a otro video. Este de acá. Me acuerdo haberlo visto, este color. Vamos a cerrar eso de ahí. Me acuerdo haberlo visto, este de acá. Los mejores, dice F por la puerta del Cessna. Sí, Humber Aguilar, ¿cómo anda? Entró Andrea también. Entró Daniel, ¿cómo anda Dani? F por la puerta claro, se movieron todos los aviones, aún teniendo parking brake. Claro, el viento los mueve, la tormenta los mueve. Fuerte el viento, dice, qué pena. Pasado el grupo, ya lo voy a mandar. Robert Martínez, bienvenido. Mira, qué coincidencia que se acabó el tiempo y entraron hartísimas personas, ¿no? ¿No le parece eso algo curioso? Dice el de Fede Lobo. ¿No les parece eso algo sospechoso? Vamos a mandar primero el link del video al WhatsApp, ya, al grupo de Charlie Papa. Pam. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Ah, mira, nos pasó la foto, Gabriel. A ver, lo voy a descargar para que la vean. Gabriel nos estaba comentando.
del gringo que hacía los vuelos por allá, que dijo que era un misionero. A ver, vamos a mostrar aquí, mostrar en carpeta. Ahí está, Estelo. ¿Qué dijo que se llamaba? Que dice, acá en Santa Ana ya está firme, dice, Wilmer entró, Robert Martínez también. Ya está lloviendo fuerte por allá, Sebastián, ¿o no? Dice, es magia, Capi, por eso hay muchos conectados. Pues, ¿no? Algo curioso, ¿no? Ahí está la foto que nos pasó Gabriel, y este es su avión. Ah, este bicho me acuerdo haberlo visto, porque es raro, porque es uno de los... No hay estos modelos, no es común verlo por acá. ¿Viste? ¿Ah? No es común verle por el motor invertido. Buenísima la foto que nos pasó Gabriel. Ya avanzamos esto de acá. Bueno, ¿qué dice? Calma, curioso que se une más gente al tiempo del sorteo. Calma, pueblo hambriento. ¿Ah? A ver, ¿qué dice? Capi, ¿qué dice? Capi, ¿qué pasó? Se lo escucha como delicado. Vos sabés que este cambio de clima, oye, que en la mañana, por ejemplo, estábamos a 35 grados y ahorita a 20, a 21, 22, medio que afecta, ¿no? Ya estaba terminando de recuperar y otra vez, mira, me agarró la alergia. Y peor que están construyendo acá en mi casa, el polvo levantó todito la lluvia y terrible, te cuento. Bueno, vamos a darle al pueblo lo que pide. Así que vamos a dar. Ya está acá frío y lloviendo acá y venteando, dice. Es único, se llama Gregorio Dal, dice Gabriel Suárez. Ok. Hola, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece qué? ¿No aparece qué? No entiendo. Vamos a darle el link. A ver aquí, una vez más. 212 visualizaciones, 1547 comentarios. Ok. Vamos a hacerlo rápido y sencillo. ¿Listo? Ahí está Carlos Valverde en directo y el chiringuito. ¿Alguien más mira el chiringuito? Esto lo vamos a dejar acá, arriba. Y aquí abajo el giveaway. Al revés lo vamos a hacer ya. Esto ahí, pam. Y acá el sorteo, pam. Pegamos acá el URL, dale start. Loading. Ahí están cargando los comentarios. Eso es. Eso es. Ahora me escribió uno por WhatsApp y dijo, Capi, ¿es necesario estar en el directo para el sorteo? Y le dije, no es necesario, pero mejor si estás, le dije. Y me dijo, ya, pucha, es que justo tengo examen de la U a las 8, me dijo. Ya, buena suerte, le dije. Buena suerte para el sorteo y para tu examen. 1575 comentarios en total. Aquí vamos a poner título sorteo. Son 2 cupos de medias becas para el curso de inglés. ¿Ya? Aquí vamos a poner el título sorteo media beca curso de inglés cupo 1. ¿Ya? El primer cupo. Sin sustitutos, filtrado por el hashtag. Esto tiene que ser hashtag. ¿Qué era el hashtag? Debería dar un regalín a los presentes. Pues, si hiciera eso, me quedaría sin presupuesto. ¿Cuánto vale el curso completo? Hable con los dueños, por si acaso, para que sepan el precio. Capitán Cabal, ¿cómo anda, querido Capitán Cabal? Bienvenido a bordo. Ya charlamos con él para cuadrar para la charla en la página. Va a estar presente con nosotros en un charlando con Charlie Papa. Vamos a esperar a ver cuándo coordinamos para grabarlo. Mientras lo más rápido, mejor, Capi. Un saludo grande. Bienvenido. Dice, hashtag yo quiero inglés aeronáutico, el hashtag. Exactamente, lo vamos a copiar del video. Mira, 31 likes subió en un segundo. Qué bien. Eso nos ayuda a mejorar. Claro que sí, dice.
Exactamente. Un abrazo a todos. Les manda saludos el Capi. Saludos, díganle. Saludos, saludos. Ahí está. Countdown. Batimos. Eso es. Buenísimo, ahí está el Capi. Vamos a sortear el primer cupo, ¿ya? Sí, es hashtag yo quiero inglés aeronáutico. Vamos a sortear el primer cupo. A ver, dice Meraki, Fernando Corrales, Orellana, Kevin, Meraki, Ismael, Ítalo, Ismael, Oliver, Willy, Lenoy, Daniel, Francisco, Fernando Corrales, Oliver. Mira, hartísimo. Dice, son las 2:30 de la mañana ya, dice Marifa. Mira vos. Démosle de una vez. Batimos. Así que metámosle. Hashtag yo quiero inglés aeronáutico. Ahí está. Ahí está, mira vos, se lo ganó Luis. Vamos a guardar acá. Get Certificate. Le vamos a dar aquí Get Certificate. Pan. Ya se fue el primer medio cupo. Así nomás. Le vamos a dar aquí descargar imagen. Y ahora vamos con el segundo cupo, ¿ya? Ahora damos segundo. Eso es. Pan por acá. Le damos acá pegar. Ah, no, perdón. Le puse el hashtag y es el link del video. Ahora este de acá no vale, no dijimos que no importaba si estaba en el directo o no. Esto se va porque se va. Y ahora como este no es sorteo como este no es sorteo hecho por mí, sino es que es hecho por la escuela, él es el encargado de ejecutarlo. Georgina Pocubé, bienvenido. Raulito Rivera también. Así que continuamos. Falta uno más. Raulito, ¿cómo se participa? Ya pasó tarde, ya está. Ya estamos sorteando. Ponemos otra vez acá. Aquí es sorteo. Media beca. Media beca curso de inglés. Cupo 2. Listo. Sin sustituto. Filtrado por hashtag. Y el hashtag es... ya lo tengo acá. El hashtag es este de acá. Espera un segundo. Ahí está. Copiar. Pegar. Y vamos, cupo 2. Cupo 2. Vamos a batir otra vez acá. Batimos. Confirmamos y le damos Start. Vamos por el segundo. Jorge Orellana, ahí está. Mira, dice, gracias por todo el aporte. Hashtag yo quiero inglés aeronáutico. Listo. Y ahí se fue el segundo, jóvenes. Vamos a darle Get Certificate. Así nomás. Y vamos a hacer que nos imprima la foto. Download image. Y lo vamos a estar contactando. Porque dijo el capitán Sergio que mañana se tienen que matricular. Y el sábado comienzan las clases. ¿Ya? Así que atentos al próximo lunes. ¿Ya? El próximo lunes subimos nuevo capítulo de Charlando con Charlie Papa. ¿Ya? Va a haber nuevos invitados. Y van a haber también nuevos sorteos. ¿Listo? Vamos a hacer que este canal de YouTube llegue también a los 1000 seguidores. A los 1000 suscriptores. Así como estamos en Facebook, también lo vamos a hacer en YouTube. ¿Listo? Y lo vamos a hacer a punta de Charlando con Charlie Papa. No es más. Continuamos con la serie. Vamos a ver ahora quiénes son los fieles. Y se quedan hasta el final del directo. Mira vos, y acá está Virubiru bajo mínimo. Dice Thunderstorm Rain, ráfagas 24 de sur.
20 por 20 la temperatura. Terrible. A ver, Trinidad no hay reporte, pero está todo rojo, mira, manchado. Les llegó nomás la tormenta, mira. Y a Santa Ana les está llegando también. ¿Viste? Vamos a continuar. Continuemos con la serie. Pagan por acá. El siguiente lunes continuamos con más charlando con Charlipapa, no se lo pierdan, ¿ya? Carlos Copa le dio like. Pues no hay nadie, pero felicidades a los ganadores, así que ya saben. Felicitaciones a los ganadores, dice Diana Liz, ahí está. Felicidades a los dos pejes, dice Ítalo. Pues ya se fueron. Sí, continuamos con la serie. A ver, vamos 1 hora 20 de directo y vamos 18 minutos del video. Vamos a seguir mirando. Means land of plenty, and this strip is notorious for having plenty of wildlife. Fíjate la cara del... Este es el pasajero que dijo que era piloto y es nada más preocupado que la misma chica que está aprendiendo. Plenty of wildlife. No creo que sea machista y por eso esté desconfiando de la chica que está adelante, ¿no? Just on the right there. Is that an animal or is it a bush? No, it's a warthog. I saw that. Not worth the risk. Go around, dijo. You never know if there's other ones as well. And I could go Lima going around runway 24 Mambo. Graham's eagle eyes spotted movement just meters to the right of the runway. A warthog can run 30 miles ahí está, mira, el jabalí. El jabalí dice puede correr a 30 millas por hora. per hour and would have covered the 10 feet to get in front of Graham's plane in half a second. That is not worth the risk. You have no idea which way it's going to run. Could have been a whole family as well. Exactly. And you only see one. Just as we're about to go into the flare, he starts darting around. And when they start panicking, you've really got no idea which direction they're going to run. So you put on the power, go around, give it another shot. A warthog can weigh up to 80 kilos. A collision would have destroyed Graham's landing gear, leaving him on the ground doing 100 miles an hour with no wheels. Casi se chocan con un jabalí, ¿no? Gosh, just when your day's about to end, you're all nice and relaxed. Bam! Oh, there he is. He's on the left now. He's a fair distance away. Graham has been forced to abort one landing, and now, with the added pressure of the watchful eyes of his pilot passenger, he has to try Y el piloto pasajero está terrible, ¿no? El piloto pasajero está sufriendo de miedo. Bien, dice, ¿no? Sin luz por la tormenta. ¿Dónde están sin luz? ¿En Virubiru? ¿O dónde? Jafé dice, hashtag yo soy fiel a Charlipapa Simulations. Aquí le vamos a dar me gusta. Este comentario vamos a fijarlo. 33 personas dicen que nos siguen ahora en YouTube y 2 dicen que no. Excelente. Se fueron los buitres, dice. Felicitaciones. Un poquito tarde le llegó el internet de la serie. Está lagueado. Clear the runway, or was there something a warthog ran out just during the flare? Really? Yeah, there was a warthog just on the side of the runway there by the threshold. Thank you, Mr. Warthog. Yeah, thank you very much. Preocupado el pasajero, el que sabe se preocupa, ¿no? El que no sabe está ahí tranquilo, sentado, ni se entera de lo que ocurre, ni se entera de lo que está pasando. That was very interesting. It's not something I normally get at Elstree when I'm flying. No, it's definitely a bush pilot thing, and that's where these guys have the expertise. That really shows. Very professional, by the way, a good professional flight. Thank you very much, sir. Nicely done. Thank you very much. Por lo menos quedó satisfecho, ¿no? El pasajero. This gentleman here is obviously very interested. He flies himself, and it's not that bad. You do get the odd person who's a little more demanding and puts in their tuppence a bit more than you, and than we deem necessary. But for the most people, it's really not too much of a big deal. It's nice to have someone to talk to. Pilots love talking to other pilots. Los pilotos les gusta charlar con los otros pilotos. Es como que, sí, yo sé volar, y vas ahí, y vas comentando y vas preguntando de todo, ¿no? Pues
César, ¿no te hace falta volar? Claro que sí, a todo el mundo nos hace falta volar. No solamente a mí, a todos. Todo el mundo quiere estar volando. O todos los que están por acá en este canal, ¿no? So here at Mamba, one of the things we have is hyenas, and they really quite like to eat the rubber, especially on the aircraft tires here. So the last thing we want in the morning is to get here and find a flat tire that's Ah, mira vos, dice, ¿no? Que les gusta comerse las llantas de los aviones. been gnawed by the hyenas. So you put these thorn bushes around the tires, and it generally prevents the hyenas from having a dinner of rubber. With the plane secured for the night, Graham and Micah head off to the most exclusive camp in the Delta. An evening at Mombo is a welcome reward for a hard day's flying. Los tienen que rodear, ¿no? Los tienen que rodear ahí a las llantas de los aviones para que no se les coman las llantas las hienas, dice. ¿Vas a volver a la escuela? No, no creo. No creo, todavía no. Very difficult, dijo Carlos Tevez. Coming up, Phil takes on the local wildlife. Oh, hey, Giraffe, sorry, are we Mira, se tiene una jirafa en la pista. bothering you? Do you want to maybe just stand there for 12 more hours? Rookie Ben arrives in Botswana. It's small, it's cramped, and it's hot. And Graham has a run-in with an elephant. Let's just back up a bit. Tiene problema con un elefante. Maun, a tiny outpost in the middle of the Kalahari Desert. A mecca for young, newly qualified pilots looking for adventure and a place to kickstart their career. ¿Esos son los ñandús? ¿No? En Virujiro hay harto ñandú. O pillu. After a 40-hour, 5,000-mile journey from its home in Croydon, rookie pilot Ben has arrived in Botswana, ready to start his hunt for a coveted bush pilot job. Welcome to my home. This is Sadia Camp in... Pero esto no es Nepal. No es en África. Es en Sudáfrica, no es en Nepal. Eso es, el Nepal es en la India, que yo sepa, ¿no? Ahí está Jorge, mira, dice que muchas gracias, acaba de entrar. Ok, saludos a Jorge, que ganó. Vamos a pasarte el contacto con los de la escuela y mañana van a hablar con vos para que se matriculen. Y el sábado dice de que comienzan las clases el sábado, dijo el Capi. In Maun, Botswana. It's small, it's cramped, and it's hot. And the other day, I had woken up in the morning with two massive beetles in my tent, eating on my legs. Mosquitoes. Se despertó con escarabajos en las piernas. Dice. All the time. It's a big difference, yeah. But to keep costs down, you stay out here and you make the most of it. Ben is heading to the airport to drop off CVs with potential employers. They'll only speak to new pilots if they're in town. Está de ir a la empresa a dejar su currículum, dice. I really want this, more than anything in the world. I just hope it's going to work for me out here. But Ben's not the only Brit heading to the airport. 25-year-old Tom from Bath has already been here for 2 months, but still hasn't had a sniff of a job. Está 2 meses allá en el África, ¿no? Y ni siquiera todavía ha podido conseguir trabajo, dice. Éxitos en su clase a los ganadores, dice. Ahí está. Qué bien. Que se deseen el bien y no se deseen el mal, eso es bueno. De los 25 creo que llegamos, seguimos 9. Ahí está el porcentaje normal de siempre. Drive, shower, wash, change, drive off. Pretty much my morning regime. Tom is as determined as Ben, giving up a burgeoning career as a doctor to try to become a bush pilot. But for now, the closest he can get to flying is watching the planes through the perimeter fence. I came on holiday to South Africa and I met somebody who'd been flying in Maun, and they told me all about it and how much different it is here to normal airline work. You could really say that chance encounter actually is what made me decide to ditch medicine and become a commercial Dejó pilot. la carrera de Said, "Why on earth do you medicina want para to be a ser piloto." when you could have been a doctor, and I think I understand what they mean now. There are no ¿Qué tal? guarantees of any jobs becoming available in Maun this year. And both Ben and Tom have made enormous sacrifices just to get this far.
Viajar medio mundo, ¿no? Para poder conseguir trabajo. Spent to become a pilot is in the region of between 90 and 95,000 pounds. 90, entre 1990 y 5.000, ¿cómo es? Entre, ¿cuánto? Sacrifices just to get this far. Money I've spent to become a pilot is in the region of between 90 and 95,000 pounds. 95. Entre 90.000 y 95.000 libras. ¿Cuánto sería eso en dólares? 90.000, 95.000 libras en dólares. ¿Cuánto es? Vamos a colocar aquí en Google. ¿Cuánto es 95.000 libras en dólares? 130.278 dólares. Mira vos. Él acaba de comentar el del video. Dice, ¿no? Me costó entre 90 a 95.000 libras convertirme en piloto. Y eso, la libra esterlina convertida a dólar es 130.000 dólares. En Bolivia, ¿cuánto necesitas para convertirte en piloto? Comercial, IFR, multimotor y todo. Ángel Medrano, bienvenido a bordo. Un comercial, un privado está en 5.000 dólares, ¿no? El comercial está... A ver la calculadora. El privado son 5.000 dólares, ¿no? El comercial son unos 16.500 mínimo. El multimotor son 4.500. 26.000 dólares, ¿no? Con 26.000 dólares sos, ¿cierto? Sos privado, comercial, IFR, multimotor. ¿Querés hacer instructor? Son otros 10.000 dólares. 36.000. 36K. ¿Quién ganó las becas? Ganó Luis y ganó Jorge Orellana. 4.500 y 15.000 y 4.500. Ah, miraos. Bueno, yo lo acabo de sacar con 5.000 el privado, 16.500 el comercial y 4.500 el multimotor. 16.500 aproximado el comercial, dice Jorge. Sí, que yo sepa, eso es lo que cobran. Con 36K ya te aceptan para trabajar a invertir. Pues, hay que ver, ¿no? Hay que ver, ojalá que sí. Imagínate vos tanta plata. Pero este chico invirtió 130.000 dólares. O sea, vos acabas de gastar la cuarta parte de lo que él gastó. Imagínate, en Bolivia. ¿Sí o no? Roger José le dio like. ¿Cómo anda, Roger? ¿Cuánto cuesta el curso de FOI? O sea, lo que vos haces es hacer el privado, el comercial, el IFR, y la regulación te exige 200 horas al mando. Vos en el privado sacás 10, en el comercial sacás 70, son 80. 80 dólares, ¿de qué? 80 horas al mando es lo que sacás hasta comercial. Y tenés que llegar a las 200. Es decir, que tenés que volar 120 horas más. Y aparte de esas 120 horas más para llegar a las 200 al mando, tenés que volar 20 horas más a la derecha. ¿Viste? Tenés que volar otras 20 horas más a la derecha para poder alcanzar las horas suficientes para chequearte como instructor. Ahora, si vos esas 120 horas la volás por tu cuenta, es decir, trabajas como taxi aéreo, o te vas a volar con un familiar, o te anotás las horas de acompañante, te las ahorrás. Pero si no tenés dónde volarlas, te va a tocar pagártelas en una escuela para que te las certifiquen esas horas, ¿viste? ¿Cómo anda Roger Ortiz? Bienvenido, Rocha, un zape para Rocha. En Estados Unidos es 60.000 dólares, dice Ángel. ¿Te acuerdas del español que sacó privado de IFR y se fue a trabajar a Grecia? Ah, ese me acuerdo. Me acuerdo de qué se llamaba este. Parecía Don Quijote. El Tafor, me acuerdo, porque él decía el Tafor. Tenía problemas con el IFR porque
No le pidieron, me acuerdo, hoja de vientos en altura, de winds aloft, y no hay pues en el trompillo y tuvo que irse a Virubiru a sacarla. Bolivia es el país más barato de todo el mundo para estudiar aviación, dice Fabio. Creo que sí, ¿no? And it's going to be a debt I have for the next 10 years. So, you know, I've given up a lot to become a pilot here. There's no denying it. Aviation is incredibly expensive to get into, and it's only getting more and more expensive. Paying off close to £100,000 worth of debt is pretty near impossible. 100,000 libras de I deuda. myself, I'm very fortunate. I've got a very supportive family who put me through flight school. I Imagínate. think my mum's expecting in return for me just not to kill myself while I'm out here. I think that's, Espera que no me mate aquí. that's the payment in return for putting me through flight school, I think. Tom and Ben's potential employers are the 8 air charter companies based at Maun Airport. They range in size from Wilderness Air, one of the biggest, with 15 planes and 25 pilots, to the smallest, Air Shikawi, with just 2 planes and 3 pilots. 2 planes, The 2 planes aviones y are for 3 hire, pilotos. and the pilots could fly Mira ese anyone aeropuerto. or anything, but the bulk of the business is tourism. In peak season, Claro, por el turismo es lo que mueve todos esos aeropuertos, ¿sí o no? Dice, ahora está saliendo una nueva regulación para ser instructor. No quieren hacer valer las horas de escuela. Ah, mira vos, interesante. ¿Por qué será, no? Eso yo creo que eso ya es ser diabólico. ¿Cómo pues no vas a dejar que valgan? Nuestro destino fue ser pilotos, por eso nacimos en Bolivia. Esa filosofía es buena. La que dice Jafet. Bueno, el español ya trabaja y recuerdo su licencia por la módica suma de $4.500 para cobrar $500 por vuelo. Ajá. Ojo pero él sí ya tenía pues licencia española, pues. No es que solo gastó $4.500. Él ya tenía todo en España y vino aquí a convalidar porque él tenía licencia EASA y necesitaba una licencia de OASI para que le hagan con la convalidación allá en Grecia. Yerko Kaya, ¿cómo anda? Envidia, dice Ángel. Sigamos. Maun Airport can have more than 300 aircraft movements per day, making it one of the busiest in Africa. 300 operaciones al día. Almost all international passengers arrive on Air Botswana from Johannesburg, then transfer on Johannesburg es en Sudáfrica, ¿no? to the small planes to get to their exclusive safari camps. And while Air Botswana provides the lifeline for the tourism industry, ¿Eso qué es, un BAE o es un Abrojet? And while Air Botswana provides the life ¿Qué opinan ustedes? ¿Un Abro o un BAE? for the tourism industry, transfers can be challenging. In the Wilderness Air Control Room, Operations Manager Penelope has a big problem on her hands. But of course, Air Botswana wasn't our late. Yeah. And they've got a BTO rep with them, so they're obviously... 2 VIP guests have arrived on Air Botswana, but their baggage hasn't. Llegaron los pasajeros, pero no llegaron las maletas. Parecido a la mía, dice, ¿no? Sí. Es BAE o Abro lo mismo, dice Sergio. Ah, ok. Pensé que era diferente. Vas a disculpar. Weight and temperature limited. So if they have to take off over a certain temperature, they have to reduce their takeoff weight. So how they do that is by leaving the bags behind. Dejaron las maletas por temperatura y y los pasajeros llegaron sin sus maletas. Tens of thousands of dollars to stay in the camps. This problem needs to be fixed straight away. Te apuesto que van a mandar un avión a recoger sus maletas. The man they call on to save the day is veteran bush pilot Phil. Phil, 30 años, canadiense, 930 horas. From Montreal, Canada, swapped the dream of joining the Canadian Air Force for flying in Africa. Estudiante de ingeniería. In just over a year, he's managed to stack up 1,000 hours of flying. Being a bush pilot is awesome. The strips are rough. It's all uncontrolled. You're never landing like on tar and stuff. Changing schedule, late flights, rapidly changing weather, harsh conditions. It's epic. Philip 747. Phil is our Superman. We call him in for all these eventualities because Phil is one of the most outgoing, friendly, charming pilots, and we do get a lot of Philip es su salvador del día, dice, ¿no? positive feedback from guests who've flown with him.
So Phil is going to rescue the bags from Air Botswana, load them onto his ¿Viste? aircraft, fly into the Delta, but by then it'll be too late for him to come back as sunset is pretty soon now. In fact, sunset is only an hour away. It's Va a ir a a tough traerlo. call for Phil. We're basically running out the clock here on Sunset. We want to get these guys bags because they have nothing. They're just one woman showed up with an iPod. That's it. So we just loaded their bags in. Now we have to bounce as quickly as we can and just head off before sunset. No one flies after sunset. Nadie Mal's vuela small después de planes caer del aren't sol. equipped to fly at night, and the No pueden volar de noche allá, lack of dicen. lights on the dirt strip runways means that landing in the dark would be suicide. Claro, no pueden aterrizar Alpha sin Bravo, luces de show piso. 081010 Alpha India Victor, and we're ready for ATC, ready for takeoff and reaching. It's now 6 o'clock. Phil's got 2 stops to make. First at Shitabi airstrip and then at Kijera. That's 50 minutes flying time, giving Phil just minutes on the ground to offload the bags and no room for error. He must reach Kijera by 7 or it will be dark and he'll be flying blind. Nada ciega, mira. Vos. Because of Air Botswana being late, every aircraft that was supposed to do something or return now has to either overnight or change route or change aircraft. So the entire schedule that we spent from, let's say, 10 in the morning until 4:30 planning is now out the window. So everyone's just scrambling to try to get it together. 747 for Alpha India Victor. India Victor, go ahead. Landing Shitabi at 19er. 19, copy that. What time were you airborne? Airborne 03. Okay, copy that. Ahí está anotando. Look at the sunset, look at this. Delta ¿Parece que ese es el sunset. controlador o es el de operaciones de la gorgeous, empresa? 75 miles north, Graham has finished his flying for the day. Ese fue el que ya With dejó dawn su bushes avión. placed around the plane's tires to protect them from wild hyenas, he can now head. Lo más top para el Bush Flying es el 206. Sí, oye, es que ese es de batalla. Ese es el 4x4 todo terreno, ¿no? Off to stay in one of Africa's most expensive safari lodges. If you want to stay here for the night, the person per night of the busy season is going to set you back about Parece ese hotel que fue a visitar Luisito Comunica, ¿no? about 1,400 quid or so. So the average minimum stay is 2 nights. So for a sharing room, if you come here for 3 nights, it's going to cost you around the 10 grand mark. What you get here, you're going to struggle to find anywhere else. Tourists pay the big bucks, hoping for close encounters with African wildlife. And right now, Graham can't even get to his room. With the elephants this close to the boardwalk, you just have to watch his behaviour as you do get close. He's very, very relaxed at the moment. He's just munching away. And if they're at all worried, they will stop eating. Now he's a bit close. We just got to sit here and wait. Ahí están los Until he's done, elefantes. there's nothing we can do really. Our room's on the other side of where he is. We just got to wait it out. Now he's this close. But he's quite happy where Lo bueno es que le pagan todo, ¿no? Le pagan el hotel y dónde se quede y no gasta nada. he is at the moment. Se enojó el elefante. De lo que estaba, todo lo estaba mirando. Eventually, the elephant moves on, and Graham can head to his tent. There's no fences here. This is the wild. Animals definitely have right of way. Even a nice Claro, little en esos hoteles no hay. for the pilot. Animals may not have the right of way inside your room, but they are never far away. And there's a snake sitting Mira la víbora ahí en la mesa. outside. And I absolutely hate snakes with a passion. Mira. I'm going to leave that one alone right there. It's nearing dusk, and time for Graham to kick back. But for Mientras no Phil, la encontrés en el cuarto, todo bien, ¿no? bush pilot Phil, it means time's running out. Ah, este es Phil que tiene que llegar Phil antes is de now que in sea el radio atardecer. range of the camp. Shitabi Camp for Alpha India Victor. Yeah, go ahead. How's it? I'm landing at the airstrip in 4 minutes, and I have the guest bags. Somebody's leaving the camp now to come and collect them. Maybe if you can just put them underneath the fire spot. I think that would be a better place. Okay, cool, will do, man. Just let the game drive vehicle know I'll be by the fire. He's approaching the strip bang on time, but there's a problem. And we have ostriches on the runway. Fantastic. Chat. ¿Viste? Ahí está Oh, la. it's giraffe. Awesome. Se metió una jirafa en la Go pista. around 30 Shitabi. Animals on the runway.
Phil has to make a low pass to try to scare off the giraffes. Tiene que hacer que salgan los animales de la pista. That's it. But yeah, no, it's not pretty. Mira la jirafa ahí. ¿La ves? It doesn't look like the low pass has worked. Mira vos. No se mueve la jirafa. And valuable minutes. ¿Qué dice Alan? Alan, Capi, hoy es el sorteo. Sí, ya fue, Alan, te cuento, ya pasó ya. Ya tenemos los 2 ganadores. ¿Qué te parece? Dice, trabaja en el oficial de operaciones aeronáuticas y despachador de vuelo. Interesante. Interesante. Se va a retrasar, no le va a dar para volverte a puesto. Phil's ready to make another attempt to land. The giraffe hasn't moved. See them. And there's Impala right here and more giraffe. But he's running out of time before sunset. He has to go for it. Forced to land, but facing a stubborn giraffe, all Phil can do is edge forward and hope it moves. A ver que se mueva. Está con la jirafa en la pista, mira. Thanks. No, that's great. No, sorry, take your time, buddy. Esperando a que se mueva la jirafa. Cool, I'm not in a rush. Take your time. Yeah, no worries. Just keep walking straight. That's cool. Y no sale. Ahora sí. Thanks, buddy. Ahora sí se You're fue. beautiful, but not too smart. And now we have Impala on the runway. This is great. Love it. Best day ever. Awesome. The camp staff are not at the strip to meet Phil, but he can't wait. Ahí está, ya ha dejado las maletas. Manager would skin me alive if I dropped the wrong bag. Mira toda la jirafa girando, caminando por la pista. He has to drop the bags and get back in the air as fast as he can. Vamos al aire otra vez de nuevo. 2 bags dropped, 2 more to deliver. In the plane, get in the plane. Go. You don't get this on Flying Wild Alaska. Shitabi for Alpha India Victor. How's it? I left the bags at the fire station. Ya dejó las maletas, dice, ¿no? Phil's running out of time, and now animals are drifting back onto the runway. Otra vez se le metieron los animales a la pista. 1-2 Shitabi, out of departure left out 360. Oh, power gauge is normal. We're gonna hit a little bump here. Mira cómo corre. Not gonna happen. Alpha India Victor boarding takeoff. We'll be backtracking 1-2. Mira vos. Como si nada, se cruzó la jirafa. To scare these off. Can you open your window and bang on the side of the plane? Animals love the strips because they're open, and it's predators. So when those twilight hours when their vision is kind of poop, they just love it. See if we can do this one. The aborted landing and now the aborted takeoff have robbed Phil of precious minutes. If he's going to make it to Kijera, he has to get airborne. It's now or never. Tiene que despegar sí o sí, si no, no le va a dar la hora. Métele power, ya está arriba ya. Ya está en el aire. Flying time from Shitabi to Kijera is normally 30 minutes. Phil has just 25 minutes to deliver the bags before sunset. 25 minutos antes de que caiga el sol. Se parece a las pistas de las estancias cuando hay ganado y tienen que dar vueltas hasta que después, ¿no? Tienen que asustarla con el ruido del motor. This is going to be close. Coming up, wannabe bush pilot Ben is having doubts about his African dream. Whether I made the right decision coming here or not, I don't know. And Phil races the setting sun. As long as that's still above the horizon, we're good. Bush pilot Phil is at full throttle to reach Kijera camp before sundown. A full power, dice, ¿no? ¿Qué dice? Seguimos aquí los fieles, pues. Los 5 fieles. Aunque tenemos 156 comentarios y 42 reacciones, quiere decir que entró bastante gente a mirarnos, aunque sea un rato.
ha mirado a un poco gente ahí. He's getting close to his final destination. Kijira camp for Alpha India Victor. But sunset is just minutes away and the runway has no lights. He has to get the Van a tener que meterle las motos a la pista como en el campo, ¿no? Para que aterrice de noche. plane on the ground soon. Okay, awesome. Thanks. See you there. So we're just gonna loop around so we don't land into the sun. It is quite difficult to fly into the sun as we use our eyes, and I can't use my eyes when I'm flying into the sun. So we just beat it. As long as that's still above the horizon, we're good. India Victor is right base 1-2 Kijira shortly finals. Ahí está, le dio cabalito para llegar, mira. With only seconds of light remaining, Ice Cool Phil finally touches down. Ya está en tierra ya. It's the sort of edge-of-the-seat flying bush pilots do every day. Contrarreloj, como siempre, todos los días. Day over. Mira vos. Can you guys just help me push back for a sec? Just kind of like just past the line. Hay que anclar el A avión. little bit more. Yeah, we did it. We made it. So now we get to go to camp and relax for 6 hours, and then we get to wake up at 4 a.m. so we can fly at 7. Yay! Hopefully by tomorrow the plane will be half chewed by hyenas. This is one of the perks of flying here. Is, you know, if I was doing this in Canada, I would be in some mosquito-ridden log cabin right now in the middle of winter, versus I'm now in a sunset on an African plain in an oasis going to a 5-star lodge. So it's tough, you know. I might quit tomorrow. I'm not sure, depending on how the food is. We'll see. Kijira Camp is on an island completely surrounded by water. The final leg of Phil's journey will be by boat. Tienen que ir en bote más todavía, mira. Para llegar hasta el campamento. Good job, Bishop. Mira vos todo ese viaje para llegar You guys have no a... idea how much work we did right now. People don't care how things work, they just want them to work. Eso es verdad, ¿no? Quieren que se hagan las cosas, no te importan cómo. Porque también están pagando harta plata por ese viaje hacia allá. Al pasarse de un avión aspirado, debe ser normalmente aspirado a un turbo, solo cambia la calibración del motor, ¿no? O sea, del normalmente aspirado, generalmente es conducción directa, o sea, RPMs de motor y hélice. En cambio, con uno turbo, la configuración va a variar porque ahí ya tenés manifold pressure y tenés RPMs de hélice por separado, ¿viste? Entonces esa es la configuración que va a variar en lo más común. Vas a buscar que tus pulgadas lleguen al máximo y vas a buscar que tus RPMs también lleguen al máximo y vayan parejas, y el flujo de combustible también, el fuel flow que le dicen. Yeah, so no, I definitely enjoy it. Guys, cheers, thanks so much. You're welcome. Cheers, man. Phil's day is finally drawing to a close. Se acabó el día ya, dice. It's morning in Malm. 22-year-old Ben has risked everything to come to Africa in a bid to land a job as a bush pilot. Dice, explícame bien otra vez. O sea, pero si ya has volado multi. A ver, tenés manifold pressure para monitorear potencia de tu motor. Manifold pressure es un barómetro que mide la presión de gases de admisión de tu motor. Entonces, eso es como abrirle la caldera al fuego, ya, meterle carbón a la brasa. Entonces, mientras más vos pongas acelerador, más aire va a entrar, ya, o sea, mayor presión de gases va a entrar a tu motor y va a haber más combustión.
Si no hay presión de gases, no va a haber combustión, entonces no genera la suficiente potencia. ¿Viste? Ahora, las RPMs tenés que hacerlas encuadrar con la potencia que produce tu motor. Altas RPM, ¿no? Para altas cargas de presión de manifold. ¿Viste? Entonces, el sistema de la hélice ya va a ir independientemente del sistema del motor, no como cuando es uno directo, como el sencillo, ¿no? La versión sencilla que es palanca de acelerador para motor y hélice, una sola velocidad, ¿no ves? Ahora, obviamente de que el fuel flow va a subir y va a bajar dependiendo de la exigencia que vos le des a tu motor con la potencia. Mientras más admisión de gases de escape tenga de presión, obviamente que va a gastar más gasolina, entonces el fuel flow va a subir. ¿Me entendés? Porque si no sube el fuel flow, ese motor se va a ahogar y se va a apagar. Si el flujo del combustible se corta y vos estás con el motor a tope de trabajo, entonces ese motor se ahoga y se apaga. ¿Viste? Entonces ahí es donde vos ya después en el aire vas regulando, vas reduciendo el flujo de combustible. ¿Por qué? Porque también el motor vos le estás reduciendo el trabajo, y si tiene mucho combustible y bajo trabajo del manifold pressure, entonces se va a ahogar, pero por mucho combustible. ¿Ves? Entonces vos monitoreas. Si se te cae el fuel flow, es porque no tenés flujo de combustible hacia tu motor, y eso ya es sistema de combustible, eso es aparte del sistema de motor. ¿Viste? He's had some early luck. He's managed to get a meeting with one of the chief pilots, Michael. If Ben is to stand any chance of getting a job, this is the person he needs to impress. A ver, Michael, ¿qué dice? Just the challenge of the job, really. That's what. Dice, cuando trabajaba de pistero en Baures, un día pregunté a la torre si venía vuelo y me dijeron que no, entonces fui a dormir. Entre sueños escuché una avioneta daba vueltas y me levanté y me fui a la pista. Se habían entrado unos caballos y después que aterrizó la Bravo, el piloto conmigo. Mira vos. Pero es que hay veces que le meten nomás, pues. Como ellos no pueden darse media vuelta para atrás, tienen que entrar nomás. Suele ocurrir eso. Y a veces ni reportan ya. What keeps us going. I've been here 10 years now, so it definitely says something about how it changes daily. 10 años ya el trabajo. As a seasoned bush pilot, Michael knows exactly what he's looking for. That's a very demanding job. You've got the older generation, 5-star camps, wealthy people. You know, they're very demanding. Your clientele walking off Air Botswana, this is the first person they're going to see. Claro, o sea, el piloto que ve al el pasajero, que obviamente dice, no es cualquier pasajero porque son gente de plata, dice, ¿no? Entonces tiene que dar una buena impresión y tiene que ser confianza de la empresa. Aircraft to them is, you know, that's pretty terrifying. So you have to have a guy that's convinced these clients that he's 100% safe and, you know, happy-go-lucky guy. Ben reckons he fits the bill and has 5 minutes to convince Michael to hire him. Hi, good day. You must be Ben. Yeah. How are you, Ben? Michael. Hi, Michael. Please take a seat there. Thank you. A ver, está en la entrevista. Good to meet you, Ben. You're in town, obviously. You're looking for work, one of the many. Yeah. And where are you staying at the moment? Camping? Camping. Okay, all right. Little tent, aircon, TV. I wish. It's a different place from the UK, from London. Oh, completely, I'm sure. You know, I Muy wanted to get diferente, away dice, from the whole Inglaterra. hectic lifestyle, the kind Otro of tipo de stress of vida. London, and, Más estresante que en Londres. be adventurous. Yeah, yeah. But that's Muy what en we like busca to de see, a bit aventura. of rough and tough, and the heat doesn't make it any easier for you guys. But, Go to bed at. You can sleep by about 12. Yeah. Wake up at 5:30. and it's still 28 degrees. Yeah. Yeah. But the heat looks like being the least of Ben's worries. What are your recruitment outlook for the next couple of months? To be honest with you, we are waiting for the citizen cadets that are finishing off their commercial licenses to come through. And then Mira, vos once we've prefieren assessed contratar a them, gente de we'll allá. look elsewhere. It doesn't mean that. Dice, y cuando lo pone el bomba low, el fuel flow baja, pero queda estable, ¿lo viste o no? No, no he visto eso. O sea, lo que hace la bomba en low es mandar, asegurarse de que el flujo sea constante. No te va a hacer subir el flujo la bomba en low,
Una bomba en high, ahí sí te va a hacer subir obviamente el flujo porque estás mandando alta presión. Pero una bomba en low es solamente asegurarte de que el flujo no se detenga. De que la bomba mecánica de tu motor, en caso de que esté fallando, no corte el flujo del combustible. ¿Viste? La bomba en low solamente no se va a cortar ni va a subir. Ahí se va a mantener. We like to be honest with the guys from day one. That's our plan. And as soon as we've finished off with that, then we'll start looking elsewhere. Well, thanks very much. Primero contratan a la gente de allá y después se va a ver. This is bad news. Michael has to... Maxi Lucero dice, buenas noches gente, saludos. ¿Cómo anda Max? ¿Todo bien? ¿Qué tal el calor por allá? Te cuento que aquí nos llovió hoy y estamos como un poco más cómodos con la meteorología. Employ local rookies before looking at the expats. Ben's got just enough money to last him 3 months and was hopeful that being the early bird would pay off. Tiene plata para 3 meses vivir allá, dice, ¿no? Y conseguir trabajo. My idea was to come before the hiring season, to try and build a good relationship, and when hiring does start, to be the first on the list, basically. Once you've come here, you have the power of hindsight, and you don't have that at home. So, whether I made the right decision coming here or not, I don't know. It's a tough reality check for Ben, but Tom's been here for 2 months already, and he knows how the companies work. Ah, mira, 2 meses ya está allá, dice, ¿no? Todo bien, dice, mucho calor, aún puedo conectar, recién puede conectarme. Ah, bueno. Bueno, ya estamos por acabar la serie de hoy, pero lo podés ver el video después si querés, si te interesa. Part of the test really is showing that you can stand up to the issues that Maun and Botswana and Africa as a whole throws at you. The temperature can get quite frustrating, and when you're combining that with the stress of looking for work, living in a tent which is not the most comfortable of things, and it's 43 degrees outside, that's the real test, and that's what the companies want to see, because it's not an easy place to live. Claro, no es un lugar fácil para vivir, dice, ¿no? Hopefuls from all around the world are pouring into town. Mira, y siguen llegando And they've got some postulantes, serious dice, ¿no? credentials. I've got my CV here for you. Got my Right FAA there. PPL. And I've got a Bachelor of Aviation that I'm graduating from in December. Flying Mira time vos. that I've got at the moment is just over 3,000 hours. 3.000 horas. If a job comes up, only the best Parece Godín, el de rojo, ¿no? El defensor uruguayo. will win. Next time on Bush Pilots, Phil's on the run again. We have like 6 minutes to be airborne. A Otra vez. sandstorm hits Maun Airport. Sandstorm, tormenta de arena, mira. There's a bit of weather coming through now. I've just seen lightning. And the competition for jobs is getting tougher. 100 CVs, Mira, shortlisted down to the 100 6. currículums tienen para revisar. ¿Qué tal? Acabamos, tenemos el capítulo 2 para la próxima semana. ¿Qué les pareció? Creo que interesante, ¿no? Vale la pena. La vamos a mirar la próxima semana, el capítulo 2. Y ojalá que tengamos más de esta serie. Estuvo bien. ¿Qué les parece? Se llama Bush Pilots. Bush Pilots, ahí está. Buenísimo. Despedida. Vamos. Pam. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Vamos ya 2 horas de directo. Bastante participación la noche de hoy. 163 comentarios. 42 reacciones. 16 compartidas. Bueno, ahora 43 porque acaba de entrar Sebastián Montoya. Pero ya nos estamos despidiendo, Sebas. Así que nos vemos mañana. Mañana para continuar con el simulador. Mañana volamos en BATSIM. Vamos a llegar a Los Ángeles. Ya cruzamos México. Estamos en la frontera. Estamos en Mexicali. Los Ángeles vamos a volar. Y vamos a empezar a usar ATC en inglés. Y empezar a volar por Estados Unidos. El sábado es la parte 2 del capítulo de Metal y TAF. Y el domingo puede ser que estemos participando del evento. Ya puede ser que estemos participando del evento de Ibao Bolivia, Puente Aéreo Cobija Alcantarí. ¿Viste? Entonces tenemos una semana, un fin de semana
bastante concurrido, ¿no? De cosas para hacer. Dice, me alegra mucho ver que hay otros lugares como el Trompillo. Sí, bastante similar, ¿no? Bastante similar a Trompillo y a Trinidad más que todo. Muy similar a Trinidad. Listo, jóvenes, ha sido un gustazo estar otra vez con ustedes. Les agradezco por entrar. Muchísimas gracias por darle el apoyo al video del capítulo 1 de Charlando con Charlie Papa. Estamos grabando y buscando más contactos para hacer el siguiente capítulo. Ya tenemos 72 suscriptores. Hemos subido 20 en 3 días. Eso es muy bueno. Y cerramos el video con 1592 comentarios que participaron. Ya tenemos los 2 ganadores. Ya les vamos a poner en contacto para que se lleven. Así que buenísimo ya. Mañana ya saben, continuamos. Así que nos vamos despidiendo. Dice aquí los fieles hasta el final. Excelente transmisión. Saludos, Capi. Saludos, Kevin. Que estés bien. A ver si... ¿Qué dice? A ver si nos damos clases de inglés. Dice, ok, claro que sí. Saludos, Valeria. Nos vemos. ¿Cuándo vas a entrevistar a Marcos Sardán? Ya le hablé. Me dijo que estaba ocupado. Así que estoy esperando a que esté disponible para poder charlar con él un rato. No te preocupes, ya me puse en contacto. Dice un gustazo, Capi, a seguir creciendo. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias a vos. Gracias por participar. Y ya sabes, compartirlo más el contenido. Te lo agradecería, porfa. ¿Listo? No es más, jóvenes. Nos vamos despidiendo. ¿No hay nadie más por ahí? Creo que no, ¿no? Creo que eso han sido todos. Dice, hasta mañana, Cap. No se olvide de mi sugerencia de habilitación turbohélice. Dice, mira vos, tenemos bastante. Vamos a hacer motores. Vamos a hacer motores después de que acabemos el de Metal y TAF. Hasta eso yo creo que acabo el capítulo 1 de Introducción a 737. Estoy haciendo las diapositivas. Ah, no, mentira. Antes del de 737 tenemos que hacer el del AIP que nos mandó Marco. Ya, vamos a hacer entonces motores, AIP. Y de ahí, mientras vamos avanzando en eso, estoy haciendo las diapositivas de Introducción a 737. Y vamos a continuar con eso, ¿ok? Buenísimo. No es más por hoy. Nos vamos a dormir. Son las 10:30 de la noche. Hay que descansar. Mañana es otro día largo. Bastantes cosas para hacer, para pensar. Así que se cuidan, jóvenes. Un gustazo. Se acabó ya el agua del termo. Se acabó el mate. Así que hay que ir a lavar el poro para que no se nos fregue la calabaza. ¿Listo? Nos vemos. Se cuidan. Ya saben. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao.